Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos, televidentes del programa Tiempos Finales. Recordarles también los contactos del programa, el grupo de Facebook, Tiempos Finales, el correo electrónico que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl y también el grupo de WhatsApp. Nuevamente, hoy estamos con nuestro invitado, el pastor Henry Cortés, a quien Dios bendiga. Él quedó también invitado para poder hoy abordar un tema, pero muy importante, que es los eventos proféticos, secuencia de eventos proféticos. Pastor Henry. Bueno, hermana Mónica y amigos televidentes, muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder volver a juntarnos. Sin lugar a dudas, necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo, las señales y qué cosas van a pasar, qué orden van a estar teniendo las cosas. Así que es un privilegio para mí, como la voz detrás del programa de radio y comunicaciones Profecías Hoy, estar en este programa tan prestigioso de televisión, en donde yo sé que los hermanos lo ven y se informan, y tenemos el privilegio de hablar de las cosas sagradas y divinas, porque pronto viene el Rey, nos vamos a enfrentar a Cristo muy pronto. Así es, pastor. Bueno, tenemos un interesante tema, pastor, profundo, queremos profundizarlo, la secuencia de eventos proféticos. ¿Con qué partiría usted, pastor? Bueno, en primer lugar hay que entender esto, y es que Dios está desarrollando un plan. Él tiene un propósito eterno en operación que incluyó la creación del ser humano, la solución al problema de la caída del hombre, incluyó la formación de la nación de Israel, la llegada de la palabra de Dios, la llegada de Cristo como Mesías, su sacrificio en la cruz redentivo, su resurrección gloriosa, y ahora estamos esperando su segunda venida. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios no está jugando al azar con nosotros. Dios está desarrollando un programa y un propósito, amigos televidentes. Y en este sentido, nosotros estamos llegando al final del propósito redentivo de Dios. Y este final no es un final al azar o desordenado. Para el mundo que no conoce a Cristo, las cosas no van a tener lógica ni sentido. Pero aquí hay un proceso que Dios está desarrollando, en donde Él nos va a mostrar en su palabra todo lo que va a ocurrir, qué ocurrió antes, qué ocurre al medio, qué ocurre después, qué ocurre al final. Y hemos traído para hoy, amigos televidentes, una imagen que le vamos a pedir a nuestro amigo director que la coloque, hermana Mónica, esta imagen que está ahí, que la usamos en las conferencias del Ministerio de Radio Profecías Hoy, de lo que yo estaba hablando. Dios tiene un propósito eterno que Él está desarrollando. Dios siempre nos creó para relacionarse con Él en una perspectiva de eternidad. Pero tuvimos el problema del pecado, caímos. Y ahí está la historia de la humanidad, muy cortita, ¿no es cierto? Caímos. Así es. Y el Señor envió a Cristo, y Cristo murió en la cruz, nos redimió de nuestros delitos y pecados. Levantó la iglesia ha peregrinado por 2000 años. Y el primer gran próximo evento que estamos esperando en la secuencia de eventos de Dios es el arrebatamiento. Es el harpazo, en el griego koiné, que a la iglesia la saca de esta realidad y la mete al reino de Dios de una manera instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, nos dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, la iglesia es sacada, los muertos en Cristo son resucitados en el arrebatamiento y los vivos somos transformados. Hay una gran reunión en las nubes donde nos juntamos con nuestros amigos, seres queridos, los familiares que se han ido antes, y allí comienza la secuencia final de eventos que van a ocurrir para la llegada del reino de Dios. Y aquí lo que hay que entender, amigos televidentes, es que lo que viene es el Señor Jesucristo en poder y gloria, pero Él trae la implantación del reino de Dios. Él trae el reino de Dios a plenitud. Hoy día vivimos el reino de Dios a nivel de embajadas en nuestras iglesias, en nuestra vida, con nuestras familias, cuando vivimos el Evangelio en nuestras casas. Pero claramente el mundo no está bajo la esfera de control del reino de Dios. Pero cuando Cristo venga, Él trae su reino. Por eso dicen los ángeles, ahora los reinos de este mundo vienen a ser de nuestro Rey y de su Cristo. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que estamos a punto de entrar a este gran
evento que es el arrebatamiento de la iglesia, arpazo en griego, y hay una serie de cosas que están ocurriendo, así que le vamos a pedir a nuestro amigo director que vayamos a la próxima diapositiva para que podamos un poquito reflexionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué decimos que no hay tiempo que perder? Porque claramente estamos al final de los días de la gracia, se termina la dispensación de la gracia. Y esto significa que el tiempo de la iglesia y la tierra terminó, porque casi todas las señales ya están cumplidas. Y las pocas señales, hermana Mónica y amigos televidentes, que faltan por cumplir van a una velocidad gigantesca. ¿Y qué es lo que significa esto? Que la humanidad entra al juicio más tremendo que ha experimentado la historia. El ser humano va a vivir en los días de la tribulación el juicio tan grande que nos dice Jesús en Mateo 24, 21, capítulo 24, versículo 21, que son días de gran tribulación que nunca ha habido en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que estas señales que se están dando nos muestran que estamos llegando a los últimos días del periodo que la Biblia determina que son los días del tiempo del fin, y que lo que viene para el mundo hacia adelante es la tribulación. Para la iglesia viene el arrebatamiento de gloria, el encuentro con el Señor Jesucristo, el tribunal de Cristo, las recompensas. Y para el mundo viene el tiempo más terrible de la historia de la humanidad, de juicio, que son los días de la tribulación, donde hay que considerar, amigos televidentes, que prácticamente, como lo decíamos en nuestro último programa, de cada 4 personas, 3 van a perder la vida. Por lo tanto, la iglesia tiene que vivir con un sentido de destino profético, no en términos de profecías para decirnos nuestros intereses personales, sino que el destino profético que se ha establecido en el cronograma de Dios en el tiempo, para la llegada del reino de Dios. Y eso es un poco lo que estamos enfatizando en este programa, y vamos a ir a nuestra próxima diapositiva, hermana Mónica, para empezar a acercarnos a esta secuencia de eventos, y usted ahí va a poder irnos haciendo las preguntas que tenemos. Lo primero que tenemos que entender es que la historia de la nación de Israel queda definida en el capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel está orando por su pueblo, hermana Mónica, amigos televidentes, y el Señor envía al ángel Gabriel, ¿no es cierto?, con la profecía de las 70 semanas. Y le dice él, hay una serie ahí de los amigos auditores, lo pueden ver en su casa, hay un primer periodo de 7 semanas, de 62 semanas, hay un vacío, un espacio de tiempo ahí, y está marcado en rojo la semana final, que es la semana tribulacional. 70 semanas proféticas, y esto hay que entender porque las 70 semanas marcan una serie de cosas, marcan el destino redentivo de Israel y marcan 6 cosas que ocurren hasta que llega el reino de Dios, como eliminar el pecado, sellar la profecía, una serie de cosas que están mencionadas allí. Entonces hoy día nosotros lo que estamos viendo como iglesia del Señor, estamos ahí prácticamente llegando al final de ese segmento que dice iglesia, justo donde hay una flechita amarilla que indica el arrebatamiento, y en rojo estaría quedando el tiempo de la gran tribulación, de los 7 años de tribulación. Por lo tanto, la primera cosa que yo quiero, hermana Mónica y amigos televidentes, dejarles en conocimiento es que estamos encima de que esto ocurra, y sin santidad nadie va a ver al Señor. El Señor nos ayude a ustedes y a nosotros, los que estamos frente a los medios de comunicación, de poder estar en santidad para la venida del Señor y ser un pueblo limpio, que nada nos saque de la santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Por lo tanto, nosotros hoy día, en el cronograma de eventos que Dios le da a Daniel, estamos a punto de entrar allí a la última semana, a la semana tribulacional, a la semana 70. Hay personas que dicen que esto ya se cumplió el año 70 de la era cristiana, sí, pero es un error escatológico y teológico profundo, es un error exegético, un error hermenéutico, porque si uno mira las 6 cosas que se le están pidiendo y se le informan a Daniel que van a ocurrir, no todas esas cosas han ocurrido todavía. Exacto. No se ha sellado la profecía todavía. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado con las escuelas de pensamiento, amigos televidentes, porque hay muchas personas diciendo muchas cosas. Y usted tiene que estudiar la palabra de Dios, porque este es un tema que no es sencillo, es un tema complejo.
Hay que conocer todo el resto de la Biblia para poder entender un poco de profecía, pero tampoco es imposible porque el Espíritu Santo le habla también a uno, ¿cierto? Así que vamos a ir a la próxima imagen para poder profundizar un poco. En primer lugar, nosotros estamos viviendo, amigos televidentes, el periodo de las señales. Hoy día todas las señales están casi cumplidas. La señal de Israel, la señal de las guerras y rumores de guerra, la señal de los terremotos, la señal de la inmoralidad en el mundo, la geopolítica profética que estudiábamos en el programa anterior. Por lo tanto, la Iglesia, lo único que está esperando en este momento es el arrebatamiento. Y en esto, y somos muy responsables en el programa de radio Profecías Hoy, nosotros nunca damos fecha porque no creemos que nadie va a saber a priori el día del arrebatamiento. Lo que sí sospechamos es la temporada, la época, porque Jesús tampoco nos dejó ciegos, hermana Mónica. Pero sí, las señales están todas súper aceleradas. Y por lo tanto la Iglesia tiene que entender que viene el arrebatamiento. Y yo puse ahí en esa imagen que están viendo nuestros amigos televidentes, el resumen de los días de la tribulación. Puse tribulación y juicio. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas con la fatídica marca de la bestia, que es una de las cosas terribles de esos días. Y luego, en la flecha verde que vemos allí, viene la redención con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria que nos lleva al milenio. Esa es una mirada general. Una mirada general que nos muestra los eventos. Por lo tanto, nosotros hoy día necesitamos reconocer señales. Por ejemplo, ¿qué está pasando con Israel y los acuerdos de Abraham y los países que están ahí? Eso es clave. ¿Qué está pasando con Rusia, con Turquía y con, ¿no es cierto?, Irán? Que son otros jugadores proféticos que muy claros, muy claves para la palabra del Señor. Y luego, en cualquier momento, el Señor puede venir en el arrebatamiento de la iglesia. Esta noche podría venir el Señor. O el día que nuestros amigos presenten este video a sus familiares para predicarles el Evangelio, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna señal para el arrebatamiento. Pero sí, ya la tierra completa está con dolores de parto porque ya se está hablando de una nueva pandemia. Sí. De hecho, Europa está comprando millones de vacunas para una pandemia que todavía no existe y no se sabe qué es lo que va a hacer, pero saben que viene y la quieren tener preparada, ¿no es cierto? Eso da mucho que pensar, ¿no? Con tantas teorías que dan vuelta en Internet. Pero luego que viene el arrebatamiento, hay una serie de cosas que van a ocurrir. Hay un propósito. Dios nos va a enviar los sellos, las trompetas, las copas en el aire, es decir, solo por enviarlas. Cada juicio que se ve en los días de la tribulación tiene un propósito. Y aquí me devuelvo a hace 2.000, 3.600, 3.500 años atrás aproximadamente, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y prisionero en Egipto. Cuando el Señor envía las plagas a Egipto, cada plaga que el Señor está enviando es una plaga que va golpeando a uno de los dioses de Egipto. No fueron plagas al azar. El Señor les removió su cosmovisión, les removió su filosofía, les removió su cultura. Y la muerte del hijo primogénito le mostró a Egipto que el faraón no era Dios. Y lo mismo va a ocurrir con esta serie de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas, más la marca de la bestia que vienen en los días de estos 7 años de tribulación. Por lo tanto, 2 cosas disparan los días finales. Y esta es una secuencia que hay que tener muy clara, que no están directamente relacionadas. Creemos que primero es el arrebatamiento. No hay ninguna señal que diga de esta forma va a ser el arrebatamiento. Lo primero que viene es el arrebatamiento. Y el arrebatamiento va a ser un evento tremendo de transformación de nuestro cuerpo y de resurrección de los muertos. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, ¿no es cierto? Todo lo que va a ocurrir, y en Primera de Corintios capítulo 15 da más detalles, ¿no es cierto? Donde esto mortal se va a vestir de inmortalidad, ¿no es cierto? Donde vamos a obtener la victoria sobre la muerte y el pecado. Es la última fase de la salvación. En teología se habla de la cadena de oro de la salvación, es la fase final, la fase de la glorificación.
Entonces, para los que estén muertos, ellos vienen con Cristo, sus espíritus vienen con Cristo y ellos reciben su cuerpo glorificado, igual al cuerpo de Cristo, porque le vamos a ver tal como Él es. Vamos a ser semejantes a Él, un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo no va a pecar, ya no vamos a poder pecar ni va a pasar los dolores de esta raza caída. Pero para nosotros va a ser un poquito diferente. Nosotros vamos a ser transformados instantáneamente. El mundo que nos esté viendo probablemente solo nos va a ver desaparecer. Claro. O probablemente solo va a ver que nuestra ropa quede. O nuestros injertos dentales, nuestros marcapasos, ¿no es cierto? Las caderas que los ancianos se van colocando. Probablemente, ¿por qué digo probablemente? Porque cuando el Señor toma a Elías, amigos televidentes, en el carro de fuego, cae su manto. Claro. El manto no se fue a la vida eterna, cayó su manto. Entonces es probable que queden huellas de nosotros. Y ahí usted sabe que Satanás, el diablo, está preparando todo para explicar que van a ser los extraterrestres los que se llevaron a la gente. Tremendo, ¿no? Pero nosotros, los que estamos siendo transformados, somos transformados y es probable que ellos ya no nos vean más. Pero como Dios no nos va a traumatizar en el arrebatamiento, y esto es muy importante que lo entendamos, es probable que nosotros subamos lentamente las nubes y comencemos a gozarnos en el momento de la transformación. Porque hay que entender esto. Cuando venga la glorificación y la redención del cuerpo, ya no vamos a pecar más. ¿Se imagina usted lo que es sentirse, sacarse el peso del pecado que nos agobia? Hoy día nosotros somos pecadores arrepentidos, no somos pecadores profesionales, pero nos agobia el pecado que vemos alrededor nuestro incluso, o las enfermedades, ¿no? Que de repente un ser querido cae bajo un ataque o cae muerto, ¿no es cierto? Se termina eso. Y probablemente el Señor nos va a hacer subir lentamente y va a ser una gran reunión ahí en las nubes del cielo, donde vamos a conocer a los seres queridos, a los hermanos de nuestra iglesia que llegaron y a algunos que no llegaron también. Tremendo, ¿no? Así es, pastor. Qué interesante toda esta secuencia que usted está desarrollando en este importante programa. Pero antes de continuar, quiero invitarles a una pausa musical con este trío Los Evangelistas, que también ellos hablan en sus alabanzas acerca de la venida del Señor. Soñé con el día final, ese día que pronto llegará. Allí los creyentes se levantarán al oír la trompeta sonar. Al Salvador, ángeles van anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo con los salvados por Cristo a su mansión. Confundidos están, la ciencia no lo puede explicar. Los que decían creer, lamentándose están, porque el tiempo de la gracia
Salvador. Ángeles van anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo con los salvados por Cristo a su mansión. Veo en gloria bajando al Salvador. Ángeles van anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo con los salvados por Cristo a su mansión, a su mansión, a su mansión. Después de este interesante e impactante, porque es bonito esta alabanza de la segunda venida de Cristo, seguimos en esta conversación con nuestro pastor Henry Cortés. Gracias, hermana Mónica. Qué bueno es estar en este programa, ciertos tiempos finales. Ya me siento como en casa. Así es, pues, pastor. Estamos hablando, amigos televidentes, de las cosas que van a ocurrir. Y estábamos diciendo que hay dos eventos que marcan el inicio, la fase final. El arrebatamiento de la iglesia por un lado y luego el acuerdo de paz de Daniel 9, 26 y 27 que abre la semana 70. La tribulación, amigos televidentes, comienza con el acuerdo de paz. Si usted se queda atrás, y lo digo con mucho cariño y respeto, tiene que tomar atención, porque ese acuerdo va a ser el primer día del calendario de los 7 años de tribulación. Así que vamos a pedir a nuestro amigo director que nos coloque la próxima imagen, esa. En esa imagen hacemos ya un zoom a las cosas que van a ocurrir en esta secuencia de eventos en los días de la tribulación, amigo televidente. Primero se va a dar el arrebatamiento, según nuestro entendimiento, y luego hay un periodo de tiempo ahí en la flecha, ¿cierto?, que está entrecortada en verde, sí, que no sabemos exactamente cuánto es. Allí el anticristo hace el pacto con los muchos, que incluye a Israel, y probablemente ese pacto implica la construcción del tercer templo, le da el derecho, y ahí comienza el primer periodo, la primera mitad, los primeros 1260 días, donde el anticristo se revela al mundo, no como exactamente anticristo, sino que como un gran líder, y la Biblia le llama a ese periodo el periodo de tribulación o de principios de dolores. Usted lo puede ver en detalle en Mateo 24, cuando Jesús dice que son principios de dolores. Pero en la medida que comienza a avanzar y se acerca el tiempo en que llega la mitad de la tribulación, el día 1260, allí ocurre algo que es un evento tremendo. Ocurre el evento que Jesús llama la abominación desoladora. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y es probable que ocurra esto, en la medida que este ser va manifestándose, también inicia su deseo de convertirse en Dios. Lo que hay que entender es que el diablo con el anticristo lo que busca es la adoración. Y entonces él llega a la mitad y comete este evento, este sacrilegio. ¿En qué consiste este sacrilegio? Que él se mete al templo y él dice, ¿saben qué? Ya es suficiente con ustedes, judíos. La tierra se ha arreglado ahora, quiero que ahora ustedes, la humanidad, ya me reconoce mi valor, me adoren como Dios. Se declara Dios. Y ahí comienza la segunda parte de estos 7 años, los segundos 1260 días, que Cristo lo declara como la gran tribulación. Allí es donde se da la gran cantidad de eventos, donde chocan meteoritos con el planeta, donde el sol quema mucho más, donde se hace obligatoria la marca de la bestia. Es probable que en la primera parte sea voluntaria y comience la prueba. Y ahí la tierra es conmovida, porque yo he reflexionado mucho en esto. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué tiene que ser de esta manera la llegada de Cristo y el reino de Dios? Porque hay varias razones para la tribulación. En primer lugar está la razón de la redención de Israel. Israel va a ser remecido para que el remanente sea salvo al final.
En segundo lugar, Dios tiene que juzgar el pecado de la humanidad. La tierra gime por la sangre. 60 millones de abortos en Estados Unidos, tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de mujeres. Hay mucho pecado. Entonces el Señor tiene que juzgar a esta humanidad malvada. Es un juicio para la humanidad malvada. El Señor tiene que terraformar el planeta. El planeta que va a entrar al milenio, como se ve allí al final, no es el planeta que conocemos ahora. Es posible que quede un solo continente, porque dice Apocalipsis que las islas todas desaparecen. Y las naciones que estén en la tierra van a querer ir a Jerusalén y probablemente va a hacer un viaje por tierra. Y por lo tanto hay varias razones. Y además está la razón del cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, porque hay que considerar esto. Cuando se escuchan las voces en el cielo que dicen que se cierra la profecía, es porque todo lo que Dios habló se tiene que consumar. Entonces esto se consuma en medio de juicio al mundo pecador, la salvación de Israel, la terraformación del planeta para el milenio y el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho en el pasado. Entonces, estos son eventos que van a estar ocurriendo, por eso es muy importante que nuestros amigos televidentes conozcan esto, porque si se quedan atrás, esta información va a ser de vida o muerte. Porque las tormentas cósmicas que después van a haber, porque van a ser grandes temas, van a ser conmovidos los cielos y la tierra, ya después ni internet va a haber al final de la tribulación. Exacto. Entonces hoy día hay que aprender. Y el Señor comienza su segunda venida cuando termina el último día de la segunda parte de los 1260 días. El Señor no viene inmediatamente, Mónica y amigos televidentes. Aparece un periodo de señales cósmicas en el cielo que están marcadas en el libro de Daniel. Son 2 periodos de 30 y 45 días. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre, lo dice Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Aparece la señal del Hijo del Hombre. No sabemos qué va a aparecer. Un cordero gigante, un león, una forma de cometa, una luz, no sabemos. Pero va a ser algo que va a producir impacto en la tierra y todo el mundo lo va a ver. Y no va a estar 1 hora o 2, es probable que esté días o semanas. Mientras en la tierra se van a estar preparando para pelear contra Israel la batalla de Armagedón de final. Y allí comienza a ocurrir una serie de señales cósmicas. El sol se comienza a oscurecer, la luna no da su luz y la gente va a poder mirar hacia la estratosfera, hacia el cielo cósmico, y se van a poder ver cosas en el cielo cósmico. Y ahí van a ver a Cristo viniendo. Y dice la Biblia que lo van a ver venir con poder y gran gloria. Y eso va a producir terror y temor, porque imagínense, en el mundo va a haber un caos. Porque lo único que va a salvar al planeta de la aniquilación de Satanás en los días de la tribulación es la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Porque aquí hay que entender, y le doy inmediatamente la palabra de vuelta. No, pastor. Hay que entender lo siguiente, mire. Satanás tiene 2 grandes objetivos iniciales. El primero es ser adorado. Y eso lo va a lograr en los días de la tribulación. La gente le va a adorar con la marca de la bestia. Y el segundo objetivo que tiene es evitar el juicio de Dios quedándose con el planeta Tierra. Y es por eso que a Jesús le ofrece: todo esto te daré si postrado me adoras. Porque si Jesús fallaba el plan de redención, Satanás se quedaba con la tierra. Entonces, en la tribulación, él, al ser adorado, hace este último intento de quedarse con la tierra, porque él sabe que el mal va a ser erradicado del universo y él va a terminar en el lago de fuego. Porque Dios no va a permitir para siempre la rebelión. Esto es profundo, debemos ir profundizando cada vez más. Sí. Pero aparece la señal cósmica, si podemos con nuestro amigo director volver a esa diapositiva ahí, que dice ahí la señal cósmica, y allí la tierra completa ve a Cristo viniendo con poder y gran gloria. Y entonces el Señor comienza a descender, creemos que con su iglesia que le viene acompañando victoriosa, y lo hace lentamente. Por eso que Él dice viene con las nubes del cielo, porque la multitud de gente vestida de blanco se va a ver como las nubes en la distancia. Y ahí ocurre algo bien tremendo, que también lo dice Jesús en los evangelios, particularmente también lo menciona en Mateo 25. Los ángeles que vienen acompañando al Señor salen, y todo individuo que haya tomado la marca de la bestia, que esté vivo en ese momento, fallece. Ningún marcado con la marca de la bestia puede entrar al milenio. El Señor desciende lentamente, pone su pie en el monte de los olivos, nos dice Zacarías, ¿no es cierto?, y las profecías del Antiguo Testamento, el monte se abre,
el Señor redime al remanente, le reconocen como su Mesías, lloran un mes, como se llora por hijo unigénito fallecido, se arrepienten de todo lo que le hicieron, mirarán al que traspasaron, dice el profeta Zacarías, y el Señor comienza a sentar su reino en Jerusalén. Y entonces recién ahí, en esos periodos de 30 y 45 días, recién después de eso comienza ya eficazmente el milenio. Porque el Señor limpia la tierra, tiene que haber un proceso reconstructivo de la tierra que va a ser cuando ya Cristo se asienta como Rey. Porque la llegada del reino de Dios va a ser maravillosa, porque finalmente el planeta va a poder respirar, como decía usted, de acuerdo a Romanos capítulo 8, que el planeta espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué le parece, hermana Mónica? ¿Qué tiene usted que compartir? A ver, pastor, la verdad de las cosas es que usted lo ha dicho todo. Pero vayamos a las preguntas. Sí, ha hecho una síntesis, una secuencia muy bien detallada de todos estos eventos proféticos. Pero hay algunas preguntas que quiero hacerle. Con respecto a lo que usted tiene ahí, que es, sabemos que la gran tribulación son 7 años, ¿no es cierto? 3 años y medio de bienestar y 3 años y medio de todo lo que usted ha explicado acerca de los juicios. Pero la marca de la bestia, ¿la iglesia podría ver un comienzo de esa señal diabólica? Mire, qué tremenda pregunta, hermana Mónica. Me quiere tirar, como se dice en inglés, debajo del bus. Mire, Dios muestra una constante en su palabra, por eso que es muy importante leer la Biblia para entender la profecía. Dios nunca juzga al malvado en conjunto con el justo. Y la misericordia de Dios nos muestra salvando a Noé de la destrucción, nos muestra salvando a Lot de la destrucción, nos muestra la salvación de Rahab y su familia, ¿no es cierto? Así es. Y de alguna manera Enoc, séptimo desde Adán, es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Es improbable que la iglesia vea la marca de la bestia como una obligación total. Hoy día ya hay marca de la bestia. Ya hay gente que tiene cosas insertadas y que tiene códigos QR puestos. Ya está funcionando esto. Exacto. Ya está funcionando. Pero si la iglesia ve la marca de la bestia en pleno, es porque la iglesia entró a la tribulación. Y eso significa que nos equivocamos en algunas cosas de nuestra interpretación. Siempre la responsabilidad es humana y no de la palabra de Dios. Así es. Y voy a decir algo que espero que nadie se asuste, así que afírmese en su asiento, amigo televidente. Eso significa que la iglesia va a ser una iglesia mártir. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi no, ¿cierto? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en toda la tierra. Claro. Por lo tanto, el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. Y yo creo que el Señor lo único que quiere es juntarse con su iglesia. Así es. Yo lo único que quiero es que venga el Señor. No es que quiera tener una mentalidad escapista, porque seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos cuidando a nuestras familias. Pero yo espero que la iglesia no vea la obligatoriedad de la marca de la bestia. Así es. Pastor, sabemos que San Mateo 24:36 dice que del día y de la hora nadie sabe. Correcto. No lo sabe ni siquiera el Hijo, tampoco los ángeles. Pero de acuerdo a estos maravillosos programas que hemos tenido, sabemos que ya estamos en los momentos en que esa trompeta sonará y que el Señor, como un comandante en jefe, vendrá, ¿no es cierto?, a buscar a su iglesia. Entiendo, de acuerdo a todo lo que usted nos ha explicado, que en cualquier momento Puede ocurrir. puede ocurrir. Entonces, Tenemos que buscar en santidad y estar preparados en el fondo. Y yo le pregunto en esta hora, ¿creo que la parábola de las vírgenes está tomando mucha vigencia? sí, correcto. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar el por qué Jesús nos dio esas parábolas, Así es. particularmente las parábolas proféticas, porque si nosotros aplicamos la enseñanza de la parábola, Jesús es un judío, Así es. está viendo el matrimonio judío, ve cómo se practica el matrimonio judío, y hay una procesión de la casa del novio a la casa de la novia y se hace a medianoche, y como no hay luz, vienen todos con lámparas para seguir la procesión. En un pueblito chico era un motivo de gran alegría, y la novia no sabía cuándo el novio iba a venir, porque el novio solo podía ir cuando la casa estaba terminada, y el padre le decía
hijo, está lista la casa, anda a buscar a la novia, Así es. cásate. Entonces, así era, de ahí viene eso. Y lo que ha ocurrido es que hoy día la iglesia tiene tremendos recursos, tiene tremendos templos, tiene muchas finanzas, tiene 2000 años de libros de teología. Hay países con grandes universidades cristianas, pero somos la iglesia más apóstata y más ignorante de los 2000 años de historia, y en algunos sentidos tenemos que pedirle a Dios misericordia y arrepentirnos. Le digo a nuestros amigos televidentes, si no damos lo mejor para Jesús ahora, no habrá tiempo para darlo después. Es ahora o nunca, amada iglesia del Señor. Así que espero, hermana Mónica, que no veamos la marca de la bestia. Así es, pastor. Para ir concluyendo este programa, quiero hacerle una última pregunta que es muy profunda. Hoy en día los medios de comunicación, YouTube, TikTok, Instagram, están bombardeando con un gran avivamiento que viene antes del rapto de la iglesia. Y la pregunta que yo quiero hacerle en este programa a usted, con toda su experiencia, trayectoria y estudios profesionales escatológicos, eso bíblicamente, porque muchos están esperando eso, están descansando en eso. Es una cosa compleja, hermana. Mire, cuando nosotros miramos la historia bíblica y el pueblo de Dios en Israel, Dios les advirtió a ellos sistemáticamente en los libros históricos antes del exilio que si no se arrepentían de sus pecados, y a través de los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, que ellos tenían que arrepentirse, que iban a haber consecuencias de sus pecados. Ellos no lo hicieron. Y yo me temo que no va a haber un avivamiento global mundial. Quisiera estar equivocado. Y si hay un gran avivamiento mundial, lo voy a aceptar y lo reconozco. No estoy diciendo que mi palabra es palabra de la Biblia, pero lo que la Biblia me dice a mí, que va a haber una gran apostasía antes de la venida del Señor, eso es lo que yo veo en la palabra de Dios. Y lo que ocurre es que hoy día lo estamos viendo. Estamos viendo cómo las iglesias históricas están casando a personas del mismo sexo. Estamos viendo cómo hay cristianos que están tratando incluso de cambiar de sexo, y esto es tremendo. Sí. Obviamente no puedo dar más detalles porque estoy en un espacio público, ¿no?, de diálogo. Pero lo que sí creo que va a haber es que van a haber pequeños grupos en iglesias locales que van a experimentar avivamiento y van a tener mucha claridad de cuándo va a venir el Señor. Porque hay que entender esto para terminar el programa de hoy. Cuando Jesús dice que el día no lo sabe nadie, el día y la hora no lo sabe nadie, Jesús está refiriendo 2 cosas de la cultura judía. Está refiriendo el tema del casamiento, el matrimonio, cuando el padre da la autorización para ir a buscar a la novia y casarse, pero además se está refiriendo a otra cosa, las fiestas de Año Nuevo, que se dan entre septiembre y octubre cada año. Y en esa época nadie sabía el día y la hora en que empezaba el Año Nuevo. Salía un sacerdote a mirar la luna nueva y con 2 testigos más decían, comenzó el Año Nuevo, y ahí tocaban las trompetas, los chofares. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está hablando y que estamos ya encima. Realmente, cuando nosotros comenzamos el programa de radio Profecías Hoy en Estados Unidos el año 2002, ya han pasado 21 años prácticamente de eso, yo nunca imaginé, hermana Mónica, que íbamos a ver el mundo que estamos viendo. Nunca imaginé que íbamos a llegar a este nivel de señales. Y por lo tanto creo que está todo cumplido, vivimos días de misericordia, y por eso hay que tener clara esta secuencia de eventos: arrebatamiento, el acuerdo con los muchos, los primeros 3 años y medio de tribulación, que son los tiempos de principios de dolores, y los segundos 3 años y medio, que son los tiempos de la gran tribulación, con el ejercicio pleno de la marca de la bestia, las señales cósmicas y el reino de Dios viniendo en poder y gloria a este mundo para dar inicio al milenio. Hay esperanza, iglesia del Señor Jesucristo. Termino con esto para devolverle la cámara a nuestra hermana. La profecía no es para asustar, la profecía es para informar, es para preparar, es para sanar y para ver cuánto Dios nos ama, que nos ha dejado la información profética en adelantado. Cristo viene pronto, no te pierdas el arrebatamiento por nada de este mundo. Creo que estamos conectados por el Espíritu Santo, porque justamente le iba a decir esto, pastor, ¿qué le diría
a nuestros televidentes. Entonces, creo que ha sido un interesante programa y no me cabe la menor duda que va a ser de mucha bendición. Agradecerle, Pastor Henry. Muchas gracias. Bueno, usted lo dijo, que ya estaba en su casa, así que Muchas creo gracias. que no será la última vez que lo vamos a tener acá, si es que el Señor no viene antes, Amén. ¿no es cierto? Así que el Señor le bendiga grandemente a usted, a su familia y a su Muchas iglesia. gracias. Amén. Queridos amigos de Tiempos Finales, hermanos, este ha sido el programa de hoy. Recordarles los contactos del programa, que es el Facebook Tiempos Finales, el número de WhatsApp y también recordar el correo electrónico, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.